Hay 4 formas de poder meditar. Una forma es meditar sentado, ¿ya? Y para meditar sentado, uno asume una postura específica, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos la postura de 7 puntos de Vairochana. ¿Bien? Voy a mostrar en algún momento una imagen para que la puedan ver, puedan utilizar esa imagen como referencia, ¿verdad? Esto puede ser un poquito aburrido para algunos de ustedes que ya llevan tiempo. Así que les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia. Pero para la gente nueva, entonces cuando uno se sienta, hay una postura donde uno, ¿verdad?, adopta 7 puntos en esa postura, ¿verdad? Bien, en forma bien resumida, ¿cierto? El primer punto son las piernas cruzadas, ¿verdad? Voy a entrar después en detalle sobre esa postura, ¿ya? Pero mientras tanto pueden adoptar la forma tradicional, ¿verdad?, de la postura de las piernas cruzadas, ¿verdad?, que comúnmente uno adopta. Y el segundo punto es la postura de la espalda, ¿ya? De estos 2 puntos, el más importante es la postura de la espalda. ¿Ok? El tercer punto es la posición de los brazos, ¿ya? Generalmente los brazos están, ¿cierto?, en una especie de forma cóncava, más o menos curvos, donde la mano derecha se posa sobre la palma izquierda y los dedos pulgares se juntan, ¿ya? Entonces uno pareciera que estuviera sosteniendo una especie de cántaro o cuenco, una vasija. ¿Ok? Entonces ahí ya llevamos 2 puntos más de esta postura de 7, ¿verdad? La postura de los brazos y de las manos. Después, ¿cierto? Vayan enumerando, vayan recordando, ¿cierto?, cada uno de estos puntos, ¿verdad? Piernas cruzadas, espalda recta, los brazos, ¿cierto?, y las manos, ¿verdad? Mano derecha sobre la palma izquierda. Eso es lo que llamamos en el budismo Dhyana Mudra o el mudra de la meditación. ¿Ok? Luego el mentón se recoge levemente. El mentón está levemente recogido y con eso lo que uno logra es abrir el cuello y la nuca. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el quinto punto de esta postura de 7. Chao, que esté bien. Finalmente uno toca con la lengua el paladar y la mirada en particular está dispuesta en la misma dirección que uno proyecta con la punta de la nariz hacia el suelo. Uno puede tomar ese ángulo como referencia, más o menos unos 45 grados bajo la horizontal. ¿Ya? Ahora vamos a hacer algo bastante más sencillo que eso. Vamos a simplemente relajarnos un poco, unos 5 minutos. Relajarnos completamente, eso significa detener la actividad del cuerpo, ¿cierto? Mantenerlo inmóvil, ¿ok? Durante este transcurso, estos minutos en los que vamos a estar relajándonos. Y además, Está bonito. soltar los pensamientos, lo que sea que surja, cualquier tipo de Está bonito. pensamiento o cualquier impulso que entre a través de nuestros órganos sensoriales, simplemente los reconocemos, pero no les damos vuelta, no los seguimos, no los enrollamos. Entonces con eso nos relajamos completamente. Entonces Se ve 5 lindo, minutos sí, se ve más bien luz. relajados. Esto es chico que ponerle claridad.
momento relájense. No estoy presentando audio, o sea, pero no estoy presentando video aún, ¿ya? No estoy presentando nada aún todavía en pantalla. ¿Ok? Solamente relájense, suéltense, porque para poder meditar es necesario relajar el cuerpo y la mente primero, unos minutos. ¿Ok? Así que lo que sea que está en este momento dando vuelta en nuestras mentes, lo que sea que nos tenga inquietos, simplemente lo soltamos. ¿Ok?
Ok, muy bien. Podemos descansar un momento, ¿cierto? Luego de habernos relajado un poquito. Vamos a hablar de algunas cosas en particular. Dos temas que yo quisiera tratar con ustedes un poco como continuación de la sesión del viernes pasado. ¿Ya? Y además algunas ideas adicionales sobre la meditación, ¿verdad? ¿Por qué meditamos en la tradición budista? ¿Cuál es la razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que es realmente meditar? ¿Ok? En la última sesión nosotros estuvimos hablando sobre antídotos, ¿verdad? Para trabajar con los obstáculos en el camino de la meditación, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y en particular alcanzamos, me parece, a abarcar los antídotos, ¿cierto? Que tienen que ver con la flojera, ¿verdad? Cómo poder superar la flojera espiritual, podríamos llamarlo, ¿verdad? Y explicamos también que el objetivo finalmente es conducirnos a una experiencia de bienestar, ¿verdad? Y de crear una perseverancia gozosa, ¿cierto? Alegre, ¿verdad? Que nos inste a la práctica de la meditación, ¿cierto? Eso fue un poquito lo que comentamos en ese momento, ¿verdad? Pero quisiera retroceder un poco y conversar con ustedes, especialmente con la gente más nueva, sobre cómo se entiende la meditación Háblale al Lalo. desde el punto de vista budista, ¿verdad? ¿Por qué practicamos meditación, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el primer tópico de este texto que hemos estado estudiando, ¿cierto? En estas sesiones de meditación, este texto que se llama Bhavanakrama, ¿verdad? O meditación en etapas, ¿cierto? Entonces, a lo mejor esto va a ser un poco latero, en particular para la gente que de alguna manera ya ha venido escuchándonos por un tiempo, ¿ya? Pero en particular me interesa también la gente nueva que recién se nos une, que quiere conocer un poquito la práctica budista, quiere conocer un poco la práctica de la meditación, cómo meditar, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no? Les pediré a la gente que se está conectando que pongan sus micrófonos en silencio para que el audio no se acople. Así pueden escucharnos, ¿verdad? Sin problema. ¿Ok? Bien. Habiendo dicho esto, voy a explicar un poquito el objetivo de la práctica de shamatha, que es un poco lo que nos reúne hoy día. ¿Ya? Básicamente la práctica de shamatha, shamatha es lo que llamamos calma mental, ¿verdad? ¿Cierto? O pacificación mental o estabilidad mental.
¿cierto? Y el objetivo de esta práctica de shamatha es básicamente crear un nivel de estabilidad en la mente, ¿ya? En todos los métodos budistas, sea que uno practique, ¿cierto? Siempre decimos esto, ¿no? O sea, que uno practique, ¿verdad? Budismo Theravada, budismo Mahayana, Chan o Zen, tierra pura, budismo Vajrayana nepalés o tibetano. En todas las escuelas budistas, en todas las tradiciones del budismo, uno va a encontrar dos componentes en la meditación y ningún otro más. Pueden estar explicados de manera distinta, pueden estar tratados de manera distinta, ¿cierto? Sistematizados de manera distinta, pero son esos dos componentes. Shamatha, que es el componente de la calma mental, de la estabilidad mental, y Vipassana, que es el componente de la sabiduría, que es lo que llamamos visión profunda o visión cabal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del primer componente, ¿cierto? El componente shamatha. Entonces, este componente shamatha básicamente es permitir un nivel de estabilidad suficiente en la mente, ¿okay? El cual consiste básicamente en un espacio de autoobservación, de conciencia plena y alerta. ¿Okay? Es en este punto es en este punto en el que uno genera lo que se llama mindfulness. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, lo han leído. ¿Ya? Mindfulness o atención, ¿no? Erróneamente, muchos practicantes que asisten, por ejemplo, a retiros de Vipassana o que les interesa el aspecto de Vipassana porque lo han leído por ahí, interpretan que mindfulness es un aspecto de Vipassana, pero no es realmente así, sino que esto está ocurriendo en un paso previo que es el componente shamatha. ¿Por qué? Porque para poder meditar en la sabiduría, ¿cierto? Que es la sabiduría que nos libera de nuestra confusión mental, del sufrimiento, es necesario tener emociones estables, emociones saludables o una mente saludable y estable, ¿ya? Y esa es la razón por la cual se practica, en pocas palabras, la razón por la cual se practica shamatha. Entonces, volviendo nuevamente, ¿verdad?, al punto de shamatha, ¿cierto? Necesitamos generar este espacio de autoobservación porque existen, ¿cierto?, en nuestra mente estados de confusión mental o patrones negativos, ¿verdad?, que se presentan y que vienen siendo arrastrados a lo largo de, no solamente en esta vida, sino que a lo largo de muchas vidas. Entonces, debido a esos patrones mentales, la mente está completamente agitada y fuera de control. Entonces no tiene el espacio suficiente ni la capacidad también para autoobservarse y mirar lo que está ocurriendo en ella. Entonces, debido a esto es que el primer objetivo de shamatha es básicamente crear ese espacio, ¿cierto? Es darse la oportunidad de observar y de chequearla propiamente. Entonces lo anterior, por ejemplo, es lo que hacen escuelas como el Zen, ¿ya? Donde uno practica el estar sentado, que fue un poco lo que hicimos al comienzo. No exactamente igual, pero había algo de ello, ¿cierto? Uno está sentado sin hacer absolutamente nada, 100% sentado, y simplemente atento a ello. Entonces, al hacerlo, se da la posibilidad de descubrir el estado en el que se encuentra la mente. Si se encuentra en la agitación o en la somnolencia, por ejemplo. Sin embargo, puede que el cuerpo se tranquilice un poco, pero la mente puede que esté totalmente en movimiento. Entonces, en ese sentido, no hacer nada significa no estar pensando, no estar juzgando, no estar mirando el pasado, no está diciendo bloquear los pensamientos como uno erróneamente entendería, no está diciendo que hay que tener la mente en blanco o apagar la mente, ¿no? Bloquear los pensamientos, no es ese dejar de pensar al que nos estamos refiriendo, sino que básicamente es no estar mirando el pasado, pensando en el futuro y preocupado del presente. Simplemente estar en un estado en el que no hay nada más que estar sentado. ¿Se entiende la idea, verdad? Esto obviamente requiere varios años de disciplina. Significa que la mente tiene que aquietarse, calmarse y todas las funciones tienen que cesar para que se pueda estar 100% sentado. Entonces este es el método del Zen, en donde la misma técnica por medio de la simplicidad máxima
enseña y da la oportunidad de estar solo con la propia mente. ¿Ok? Ahora, con el Bhavanakrama, ¿cierto? Que es este texto de la meditación en etapas o meditación gradual que estamos estudiando, uno tiene la oportunidad de gradualmente, paso a paso, descubrir y cultivar lo que es la mente. Tiene el mismo tipo de approach, de aproximación que la práctica del Zen, que la visión del Zen, pero hay ciertas sutilezas, ¿no? Porque básicamente la visión del Zen es un tipo de visión directa de la mente. En cambio, el Bhavanakrama presenta un sistema gradual. Esa es la diferencia. No hay ninguna de las dos, no hay ninguna de las dos que sea mayor o mejor o peor que la otra, ¿no? Sino que básicamente tiene que ver con un tema de aptitud individual, ¿no? De capacidad individual. Entonces, con este Bhavanakrama, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de ir paso a paso, ¿cierto? Y descubrir y cultivar la mente, o al menos de poder crear este espacio de plena conciencia y alerta, permitiendo perderle el miedo a la mente, porque eso es básicamente lo que nos ocurre. Consideramos que nuestra mente es algo obvio, pero por ser lo más obvio es lo más desconocido al mismo tiempo. Y nos cuesta ver realmente lo que hay ahí, ¿cierto? Por eso que de repente inventamos formas de escapar de la realidad, ¿cierto? Diciendo que hay que poner la mente en blanco. O hay que imaginar un lindo paisaje, pero no queremos ver lo que está en nuestra mente, ¿cierto? Lo peor de nosotros, por ejemplo. Eso es precisamente lo que hay que ver. No solamente las cosas bonitas que pueden surgir en la mente, ¿cierto? Sino que además lo más oscuro que uno puede encontrar ahí. Entonces tenemos que perderle el miedo a la mente y comenzar a familiarizarnos con ella. Entonces cuando se practica uno no debe tener expectativas y esto es súper importante. ¿Okay? Uno no debe pensar, voy a practicar y voy a tratar de que mi meditación sea perfecta. Voy a tratar de no tener pensamientos, ¿verdad? Y luego al final del día o al final de la sesión nos damos cuenta que no pudimos realmente obtener o lograr nada de lo que esperábamos. Nuestra mente estaba muy salvaje, muchos pensamientos. No había mucho por hacer. Entonces nos defraudamos pensando que hicimos algo malo, que no estamos entendiendo la meditación. Entonces eso es lo que no hay que hacer. Uno no debe pensar en eso. No debe pensar que está haciendo algo malo o defraudarse. ¿Bien? En particular la gente nueva. ¿Ok? Entonces dijimos no tener expectativas. ¿Ya? Ya que este es un momento para estar con la propia mente, darnos este espacio de observación y descubrir lo que es. Y todo lo que ocurre en ese espacio de observación, en la medida que uno esté consciente y alerta, es un tipo de aprendizaje, un tipo de conocimiento. Por el contrario, en la medida que uno se encuentre, ¿cierto?, en la distracción, ¿cierto?, lo opuesto, ¿verdad?, a lo que estamos tratando de cultivar, lo único que vamos a producir es pérdida de tiempo. Y no solamente pérdida de tiempo, sino que además reforzar nuestros propios patrones mentales cognitivos negativos, emocionales también negativos, ¿no? Básicamente generar más ignorancia, más confusión mental. Por lo tanto, ya a raíz de todo el resultado de esta experiencia, ¿cierto?, de descubrirse, conocerse, es que se hace de suma importancia contar con alguien, con un maestro que nos guíe y nos enseñe, ¿cierto? Generalmente en la tradición budista uno intenta buscar un maestro, ¿verdad? A veces no lo tiene, ¿cierto? A veces uno no tiene suficientes condiciones, ¿verdad?, para poder conectar con una comunidad budista, con una sangha o con un maestro, ¿verdad?, que lo guía a uno. A veces pasa que uno de repente conoce a alguien, ¿cierto?, que puede ser un practicante de mayor tiempo, ¿cierto?, alguien más serio, ¿verdad?, que lo puede instruir en el Dharma, en la enseñanza del Buda. Y eso nos ayuda un poco, es útil, ¿verdad? Nos da la posibilidad de poder conectarnos con la actividad virtuosa del Buda, ¿verdad? Para los que no me conocen, yo no soy un maestro, por si acaso, pero sí soy uno de los docentes de mi comunidad, de mi sangha. Sí estoy autorizado por mi maestro a enseñar, pero en ningún caso soy el maestro o el lama, ¿ok?
Entonces lo comento para que lo tengan presente, ¿no? Pero pueden contar conmigo como un amigo del Dharma, ¿ya? Así que si necesitan que yo los pueda asesorar, ¿cierto? O darles recomendaciones, yo voy a hacer lo mejor posible, de corazón, para poderlos ayudar, ¿ya? Entonces, en un comienzo, es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Cierto? Al principio, ¿verdad? Cuando nos estamos empezando a familiarizar con la meditación. Utilizar métodos seguros que nos enseñen a meditar en un objeto específico, porque para poder meditar, hemos dicho varias veces, necesitamos un soporte, un objeto en el cual meditar. Ya que primeramente se debe ir de manera gradual, ¿cierto? Acostumbrándose y familiarizándose con la mente. A pesar de lo obvia que parezca la mente, ¿cierto? Dijimos que es lo más desconocido, lo que menos se nota. Entonces, para ello necesitamos un proceso que nos ayude a ver y a notar esto que es obvio, a notar las características de la mente. Entonces, cuando hablamos en la tradición budista de este estado natural, ¿cierto? La naturaleza de la mente o la mente búdica, o el estado del Buda en uno. No solamente hablamos de la naturaleza última, ¿cierto? Que es esta naturaleza búdica, este estado de Buda que todos tenemos, sino que también hablamos de la naturaleza de la mente a nivel convencional. Es decir, qué es lo que está pasando con esta mente, qué es lo que predomina en la mente, si es la agitación, si es el sopor, si predomina la ira, si predomina la ignorancia o el deseo. Es decir, también es importante, ¿cierto?, conocer la naturaleza de nuestra mente convencional, porque no solamente se necesita conocer la mente en sentido abstracto, ¿cierto? Esta naturaleza búdica que todos tenemos, ¿verdad? Y que se explica muy bonita, muy romántica en los textos budistas. Además necesitamos descubrir la mente, la naturaleza de nuestra mente convencional, ¿cierto? Esta mente que experimenta sufrimiento, dolor, tristeza, pero también felicidad. Para luego descubrir, ¿cierto?, la naturaleza de la mente última y poder ver cómo en la persona, en nosotros, se expresa esto. Entonces, al respecto, el gran yogi del Tíbet, Milarepa, decía lo siguiente: esta mente que dice no puedo y sufre, esa mente es la mente del Mahamudra. Intelectualmente es difícil entender estas palabras, ya que para entender se necesita de la experiencia, se necesita practicar, ¿no? Se necesita crear la oportunidad, ¿cierto? Y esta oportunidad es sentarse a meditar y a practicar. ¿Ok? Entonces, cuando queremos practicar meditación, muchas veces queremos recurrir a libros pensando que los libros nos van a poder entregar realmente lo que queremos, pero hay que recordar que la tradición budista, siendo una tradición oral básicamente, primero es necesario recibir la instrucción, primero, oral. Cómo meditar, cómo aplicar el Dharma en la vida diaria. Y después los libros se hacen útiles, se vuelven una ayuda a memoria. Es una forma de recordar esa instrucción, pero no al revés. ¿No? Los libros no son fuentes de conocimiento en la enseñanza budista. ¿Okay? Así que mucho de esto ustedes lo pueden encontrar en algunos libros, pero van a encontrar los aspectos genéricos, generales, definiciones técnicas de repente, pero la parte medular, ¿cierto?, de cómo meditar, muchas veces no se explica así. Entonces, por eso que es importante la introducción, ¿no? La transmisión oral. Entonces, cuando hablamos de esta meditación en etapas, ¿cierto?, de este Bhavanakrama, ¿cierto?, de este maestro, de este autor, Kamalachila, ¿cierto?, él sistematiza las diferentes etapas de la meditación, fundamentalmente enseñanzas de los sutras, ¿cierto?, de los discursos del Buda, en particular del Mahayana, con algunas ideas del Tantra, ¿ya?, del camino tántrico. Entonces, cuando estudiamos estos textos, estas enseñanzas, ¿cierto?, nos damos cuenta que estas ideas que se encuentran en estos textos son aplicables a todas las escuelas budistas. Estamos hablando de que básicamente mucho de lo que se escribió, ¿cierto?, en este tratado Bhavanakrama, ¿verdad?, después se traduce al tibetano con el nombre de Komrim Barwa, en particular el segundo capítulo del texto, ¿no?, que es donde se habla más de la meditación, ¿cierto? En el primero y en el tercer capítulo de este texto, no fueron traducidos, así que básicamente todo lo que estamos hablando
sobre meditación basados en este texto es de este capítulo del segundo. Entonces, básicamente todos los textos que de alguna manera explican la meditación se basan de alguna manera en estas enseñanzas, basándose a su vez en las enseñanzas de los sutras del Mahayana, y de los textos del Mahayana, especialmente los textos escritos por maestros como Asanga y Maitreya. Entonces, Asanga básicamente escribe 5 textos importantes, 3 de ellos son el ornamento de los sutras del Mahayana, ¿cierto? Por si de repente los quieren buscar por ahí por internet. El ornamento de los sutras del Mahayana se llama uno de esos textos, donde se escriben algunas etapas de meditación. Hay otro texto interesante que se llama Diferenciando el medio de los extremos, donde se habla de la meditación también. Y otro texto de Asanga que se llama Los niveles de los Isharavakas. ¿Ya? En base a estos 3 textos, Kamalachila escribió su compendio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una de las cosas que él enseña al principio, ¿cierto? ¿Verdad? Donde él brevemente explica, ¿cierto? A los principiantes, ¿cierto? Cómo es la secuencia de la meditación, lo que corresponde al camino de la conducta, ¿cierto? Él, en su texto, en su tratado, dice lo siguiente, dice que aquellos que quieren realmente progresar rápido, que quieren tener omnisciencia, deberían en esencia tratar de practicar 3 cosas, ¿ok? La primera es karuna o compasión, la segunda es bodhicitta o la mente iluminada, es decir, amor y compasión inseparables, ¿cierto? Y sabiduría, ¿verdad? Compasión y sabiduría, ¿cierto? Y pratipati, comprensión, ¿cierto? Estas 3 cosas, ¿verdad? Compasión, bodhicitta y pratipati o comprensión. Entonces podemos decir que en cierto sentido hay un componente emocional, que es la compasión, un componente intelectual, ¿cierto? Que es pratipati, que funciona en un nivel convencional, y un tercero que funciona en un nivel último, que es la bodhicitta. Entonces hay varios textos dentro del budismo en los cuales se fundamenta, ¿verdad? ¿Por qué es necesario practicar o desarrollar la compasión? ¿No? En particular, hay un texto muy conocido que es el Arya Dharma Sangiti, donde el Buda de la compasión, ¿verdad? Avalokiteshvara dice lo siguiente. Dice, oh Señor, un bodhisattva, un ser que está en el camino a la iluminación, no debería recibir instrucción en varios dharmas o varios métodos. Si él practica como método un solo dharma con devoción, todos los otros dharmas serán suyos. Y esta frase es interesante porque es algo que yo les he dicho siempre. De todos los muchos métodos que en algún momento vamos a estudiar y vamos a aplicar, uno debe aplicar uno solo, con profundidad, ¿cierto? Dedicarle el mayor tiempo posible y practicar de manera regular, ¿cierto? Si es capaz de poder realizar, ¿cierto? Ese dharma, ese método, es capaz de realizar el fruto de todos los demás métodos del budismo. ¿Ok? Después, Chenrezig continúa en este texto, ¿cierto? Avalokiteshvara, y dice, este dharma único es Maha Karuna, o la gran compasión. A través de Maha Karuna, todos los otros dharmas del Buda están en la palma de la mano del Bodhisattva. ¿Verdad? Después él dice en ese mismo texto, tal como un rey mueve su joya chakra y todos sus ejércitos se mueven a su orden, la Maha Karuna o la gran compasión del Bodhisattva hace que todos los otros métodos y enseñanzas sigan. Tal como los sentidos funcionan mientras el aliento de la vida permanece, así mientras permanezca la gran compasión, todos los otros dharmas se generan naturalmente para el Bodhisattva. ¿Ok? Hay varias cosas que se pueden decir, ¿ya? Pero ¿qué es lo que podemos sacar como la línea de fondo? ¿Cuál es el punto principal o la enseñanza quintesencial de todo eso? Que lo primero que uno debiera, ¿cierto? Practicar, ¿cierto? Lo primero es desarrollar una fuerte compasión hacia todos los seres, ¿cierto? Como una forma de sostener nuestra meditación, ¿cierto? Nuestra meditación debiera estar sostenida por la compasión. Y la compasión dirige nuestra conducta. Entonces muchas veces hemos explicado que en el camino de la meditación
¿cierto? El aspecto del adiestramiento mental es uno de los 3 entrenamientos superiores del camino que lleva a la liberación del sufrimiento, de acuerdo al Buda, ¿verdad? Siendo el otro, ¿cierto?, la conducta ética. Entonces hemos dicho muchas veces que la conducta ética está directamente relacionada con la disciplina mental o la meditación, ¿verdad? Y a su vez la meditación está directamente relacionada con la conducta ética. Por lo tanto, si nuestra conducta ética es correcta, nuestra meditación también es correcta. Si nuestra meditación es perfecta, ¿cierto?, nuestra conducta ética se manifiesta de manera espontánea, natural. ¿Okay? Bien, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿cierto?, de unos 10 minutos, para que vayamos a refrescarnos un poco, para ir al baño, para tomar té. En 10 minutos en punto, son las 8:24, las 8:34, vamos a volver y vamos a retomar para la práctica. Ya vamos a dar algunas instrucciones, ¿verdad?, específicas de meditación para el día de hoy. ¿Ok? Así que en 10 minutos volvemos. Ok. Vamos a retomar. Bien brevemente vamos a recapitular algunas cosas que estuvimos discutiendo, ¿cierto?, en la sesión anterior, ¿verdad?, con respecto a los antídotos, ¿cierto? Y hablamos de los antídotos, ¿verdad?, con respecto a los obstáculos, ¿verdad? En particular mencionamos como obstáculos la flojera, ¿cierto? Dijimos que la flojera es la dificultad que tiene la mente para conectarse con la actividad virtuosa, ¿cierto? Este tipo de flojera surge, ¿cierto?, debido al letargo, ¿cierto?, del apego, ¿verdad?, a las actividades mundanas, también de la baja autoestima. ¿Ok? Esa es una. Después hablamos de olvidar la instrucción, qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno debe hacer para cultivar meditación? ¿Cierto? Básicamente es eso, ¿no? Olvidar las instrucciones, ¿cierto? Los consejos para cultivar samadhi o absorción meditativa. Igualmente se aplica, ¿cierto?, al olvidar el objeto de meditación si es que se usa uno. O perder el estado de alerta, eso también equivale a olvidarse. ¿No? Perder también la presencia mental durante la práctica. ¿Ok? Entonces, olvidar las instrucciones, olvidar el objeto de meditación, ¿cierto? Perder el estado de alerta y la presencia mental, ¿cierto? Todo eso implica, ¿cierto?, olvidar la instrucción. Y después dijimos laxitud y agitación, ¿cierto? En la mente la laxitud, ¿verdad? En la laxitud, ¿cierto? La mente, nuestro estado mental, ¿cierto?, se apaga. Nuestra mente se vuelve torpe. Esto implica también que se pierde la clara representación del objeto de meditación. Por lo tanto, cuando estamos tratándonos de enfocar en el objeto de meditación, sus características se pierden o se hacen borrosas. Al contrario, en la agitación, la mente está totalmente inquieta, es como un mono, ¿verdad? Y es incapaz de permanecer en el objeto de meditación que estamos usando. Es posible que la mente se fije en otras cosas, como habitualmente ocurre, pero no obedece a la fijación de manera voluntaria en el objeto de meditación. ¿Cierto?
el que estemos usando. ¿Ok? Entonces dijimos que, en forma muy breve, un antídoto contra la flojera, ¿cierto? Es meditar en las ventajas o reflexionar en las ventajas de shamatha, de cultivar shamatha, de cultivar la estabilidad mental. ¿Cierto? Esto nos lleva básicamente a generar una intención, una aspiración de lograr el fruto de la práctica, por un lado, y de crear un tipo de perseverancia gozosa o alegre. Eso lo dijimos hoy día al comienzo, hablamos de la perseverancia gozosa. ¿Cierto? Esto nos lleva a desarrollar una experiencia de bienestar, ¿cierto? Y refuerza aplicarnos en la práctica. ¿Bien? Hay más cosas, ¿cierto? Hay más cosas que uno puede hablar con respecto a este tópico. Yo creo que por lo menos hemos estado hablando de este tópico, por lo menos en 2 o 3 sesiones. ¿Ya? Así que si alguno de ustedes quiere un poquito más de detalle, después me pueden pedir las grabaciones de las sesiones pasadas. Pero básicamente esa es la idea, ¿verdad? Reflexionar en las ventajas de cultivar shamatha. Eso es lo que uno debería hacer, así que ustedes por ahí se pueden, ahora que ya están un poco más introducidos a lo que es shamatha, particularmente la gente nueva, pueden buscar por ahí por internet, averiguar un poco más sobre la meditación shamatha. ¿Ok? Hay varias cosas que se pueden hacer, ¿cierto? En particular, crear un ambiente adecuado para practicar, ¿cierto? Cultivar, ¿cierto? O esforzarse, mejor dicho, en la búsqueda de la meditación de shamatha, ¿cierto? En el samadhi de shamatha. O investigar, ¿cierto?, acerca de la vida de los grandes yogis y maestros. Hay varias cosas, como les decía, que se pueden hacer. ¿Ok? Pero si ustedes quieren saber un poquito más de detalles, me pueden pedir las grabaciones de las sesiones pasadas. Entonces, eso es como antídoto contra la flojera. ¿Ok? Antídoto contra olvidar la instrucción. Uno básicamente puede generar lo siguiente: tener buena memoria, recordar el objeto en particular, ¿cierto? Hacer el esfuerzo por tratar de recordar o ir a las notas que uno tomó, ¿cierto? Para recordar que era lo que se había enseñado. Tener una mente enfocada, ¿cierto? Ese es el otro antídoto. Y tener un estado de claridad mental y de nitidez. ¿Bien? Entonces esto trae 3 resultados. El primero es que el objeto aparece claro y nítido en la mente. Segundo, los pensamientos disminuyen. Y tercero, se experimenta una sensación de bienestar físico y mental. ¿Ok? Esa es la esencia, podríamos decirlo, del antídoto contra el olvido, contra olvidar la instrucción. Y finalmente, como un antídoto contra la laxitud y la agitación, ¿cierto? Básicamente contra la agitación, uno primero debe, ¿cierto? Contra la agitación uno primero debe evitar la distracción. Por lo tanto, hay que recordar cuál es el objeto en el que estamos meditando. ¿Ok? Y por otro lado, debemos recordar o reconocer la distracción, ¿cierto? Y para poder reconocer ese estado de distracción necesitamos utilizar la alerta mental, ¿verdad? Esto en pocas palabras para lo que es la agitación. Nuevamente, nosotros dimos varias explicaciones anteriores, así que si quieren un poco más información sobre eso, me piden las grabaciones anteriores. ¿Ok? Esto que acabamos de hablar está más conectado con el aspecto de la agitación burda, que es la que experimenta un practicante principiante. ¿Ok? Cuando uno empieza a tener más experiencia en su práctica, ¿ya? Uno empieza a experimentar este mismo aspecto de la agitación burda, pero en un nivel más sutil. Entonces, en este nivel más sutil, ¿cierto? En comparación con la agitación burda, que es básicamente movimiento mental, aquí la mente se vuelve levemente distraída. Y podemos decir que va y viene con respecto al objeto de meditación. Entonces, lo que uno debe hacer en este caso, ¿cierto?, particularmente los practicantes que llevan más tiempo meditando, es recordar el objeto de meditación, ¿verdad? Meditar en la impermanencia, meditar en los reinos inferiores del samsara, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos en la última sesión. Meditar en los sufrimientos del samsara y aplicar técnicas para cortar con la agitación. ¿Ok? Y por otro lado, si uno experimenta lo opuesto a la agitación, que es la somnolencia o la laxitud, mientras medita, ¿qué es lo que debe hacer? En un nivel burdo,
para la laxitud burda, el cuerpo se vuelve pesado, ¿cierto? Y uno se empieza como a adormecer. La mente se oscurece y el objeto de meditación se desenfoca, ¿verdad? Por lo tanto, disminuye la claridad y la transparencia de la práctica con respecto al objeto. Entonces, lo que uno debe hacer acá, en este nivel burdo de laxitud o de somnolencia, es lavarse la cara, caminar, usar ropa ligera, sentarse en un cojín duro, meditar en la impermanencia, ¿no? Para la gente que experimenta este mismo nivel de somnolencia, pero más sutil, ¿qué es lo que debe hacer? Aquí en este nivel sutil, uno pierde los detalles del objeto de meditación, por lo tanto, lo que uno debe hacer es reflexionar en las cualidades de las tres joyas del refugio. Crear una imagen mental de luz, ¿ya? Y aquí podemos conectar estos antídotos en un nivel más tántrico, particularmente para la gente que ha recibido iniciaciones del Tantra, ¿no? Donde ellos pueden visualizar, por ejemplo, la forma del Buda. Vamos a hacer algo de eso ahora. Visualizar la forma del Buda como luminosa, muy brillante, ¿cierto? Ya sea enfrente de uno o a la altura del corazón de uno. Y aplicar técnicas de respiración que unen mente, espacio y aliento. ¿Ok? Vamos a explicar también eso ahora. Y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Queremos aplicar eso en nuestra práctica. Estamos en nuestra casa, ¿verdad? Estamos solos, queremos practicar meditación, ¿cómo debemos partir? Como algunos de ustedes bien saben, ¿cierto? Lo que uno debe hacer como practicante budista al iniciar su actividad, ¿cierto? Al iniciar su práctica también, es tomar refugio, lo primero que uno debe hacer, ¿verdad? Entonces vamos a usar nuestras plegarias de apertura y cierre. Yo se las estoy mostrando acá en la pantalla. Ok, quiero que la vean, ¿cierto? Y me puedan decir si están viendo bien ahí la pantalla. Creo que esta es la versión antigua de las plegarias. Vamos a buscar la versión más nueva. Hay una un poquito más bonita que esta. Demos un segundo. Ok, aquí la encontré. Se las voy a compartir en la pantalla para los que no la tienen. A ver si la pueden ver ahí. Espero que sí. ¿Cierto? En la primera hoja ustedes pueden ver la imagen del Buda, ¿verdad? ¿Cierto? Bien brevemente para la gente que recién se está conectando, que recién está introduciéndose a la práctica de la meditación budista, el refugio y las tres joyas, ¿verdad? Es un aspecto súper central en la enseñanza budista y constituye el soporte de todos los votos y prácticas del budismo. Y esto es transversal en todas las escuelas budistas. ¿Ok? En pocas palabras, el refugio es algo que provee de protección a nuestra mente, en particular contra las emociones negativas, contra el sufrimiento, contra las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Entonces, generalmente uno habla de tomar refugio en el Buda, que es la primera de estas tres joyas, ¿cierto? Que representa a la persona histórica, el maestro, ¿cierto? El gurú o el yogi, ¿verdad? El Buda, pero también representa nuestro propio estado mental. El Dharma, que es la segunda de estas joyas, que representa la enseñanza del Buda, los textos escritos, pero también representa la experiencia de la iluminación. Y el tercero es la Sangha, que es la compañía en el camino, la orden de practicantes monásticos, practicantes laicos. Pero también la Sangha representa hacer uso de esta experiencia de la iluminación, del despertar. Entonces, generalmente en el budismo utilizamos mucho soporte, muchos tipos de soportes para recordar las cualidades iluminadas de la mente búdica, de la mente del Buda y de nuestra propia mente, obviamente.
Entonces, generalmente, uno lo puede ver a veces en los documentales, ¿cierto? O en alguna película, cuando uno ve un budista, por ejemplo, un practicante budista frente a una estatua, ¿cierto? A lo mejor algunos de ustedes han estado en algún país de Asia, ¿verdad? Y ha visto budistas, por ejemplo, cómo se comportan frente a la estatua de un Buda. Entonces, lo primero que un practicante budista hace es realizar postraciones, 3 postraciones, como una manera honorífica, ¿cierto?, de acercarse al Buda, pero el practicante no está pensando que en ese momento está el Buda, ¿cierto?, escuchándolo, oyéndolo, viéndolo como si fuera un dios, sino que en el fondo lo que hace el practicante budista es reconocer lo que representa el Buda para él, su propia cualidad natural, inherente. Entonces, cuando tomamos refugio, ¿cierto?, en Buda, Dharma y Sangha, lo que estamos haciendo es básicamente reconocer esos 3 aspectos que están en nosotros, no están afuera, ¿cierto?, de refrescar nuestra intención de lograr la iluminación para el beneficio de los demás seres, para nosotros también, pero para beneficiar también a otros. Entonces, ese es el aspecto, el punto principal de la toma de refugio, ¿verdad? Proveer de un sustento para la mente, de una protección para la mente, y de recordarnos, ¿cierto?, cuál es nuestro norte, hacia dónde debemos dirigirla. Bien, entonces quiero que vean un poquito esa imagen que está ahí, ¿ya? Lo observen un rato, mírenla. Ok, estén atentos a ella. Véanla por un rato, por 1 minuto o 2 minutos, de manera bien enfocada. Y luego, cierren los ojos y traten de recordar esas cualidades mentalmente, en sus mentes. Traten de visualizarla, si lo quieren ver así. Y traten de que sea lo más nítida posible. Ok, y mientras hacemos eso, mientras estamos visualizando eso, tratamos de despertar una profunda y pura intención, una buena motivación. Queremos cambiar nuestras mentes, queremos disciplinarlas, queremos desarrollar cualidades positivas, queremos cambiar nuestros patrones mentales negativos, nocivos, para nuestro propio beneficio, para poder ayudar a otros, ¿cierto? Para que otros nos soporten más, ¿verdad? Nos puedan tener más paciencia también, ¿cierto? De poder domesticarnos, domesticar nuestras propias mentes. Entonces observamos esa forma del Buda y tratamos de pensar que la naturaleza del Buda y nuestra propia condición natural son inseparables, no hay diferencia realmente. Y vamos a tratar de tener eso como convicción personal, ¿cierto? Nos podemos relajar, cerrar los ojos, meditar, ¿cierto? Visualizar esa imagen mentalmente y sentir que estamos realmente ante la presencia del Buda en este momento, porque estamos recordando sus cualidades, ¿cierto? Estamos conectando, ¿cierto?, esta visualización mental con el aspecto de la sensación también, imaginando que estamos ante su presencia. Entonces, en este momento, a pesar de que el Buda murió hace más de 2500 años atrás, en este mismo momento el Buda se manifiesta ante nosotros, producto de los votos que él ha hecho para beneficiar a los demás y producto de nuestra motivación pura, de nuestra aspiración pura. Entonces, con eso en mente, recitamos la plegaria refugio, que aparece aquí en español, todos juntos. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha. Que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Seguimos manteniendo esa misma visualización. Imaginamos que desde la forma del Buda que estamos visualizando emanan rayos de luz que nos tocan a nosotros, que purifican nuestros obstáculos externos, internos, ¿cierto? En particular, obstáculos emocionales, cognitivos,
Y esa luz también toca a quienes nos acompañan en este momento, nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, pero también a aquellos seres lejanos, a aquellos seres que me agradan, a aquellos seres que me desagradan por igual. Entonces esa luz remueve sus obstáculos, remueve su confusión mental y hace despertar en ellos la sabiduría y la compasión. Esta luz también en nosotros despierta también esta sabiduría y compasión. Entonces ahora con esa motivación volvemos a recitar todos juntos. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha. Que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Sigo visualizando cómo esa luz emana de la forma del Buda, tocándonos a todos, ¿cierto? Tocándonos a nosotros, llenándonos con sus bendiciones y con su luz, por dentro del cuerpo y por fuera, tocando a los demás seres también con más fuerza aún. Y volvemos a recitar por última vez, todos juntos. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha. Que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Imagino que el Buda completamente se funde en luz, desde afuera hacia adentro, hasta volverse una pequeña esfera diminuta de luz, del tamaño de una arveja. Y esa esfera a su vez se disuelve en la coronilla de cada uno de nosotros, entrando por nuestro cuerpo y disolviéndose completamente a la altura del corazón, irradiando esta luz por todo nuestro cuerpo, bañándonos por dentro y por fuera, y despertando en nosotros nuestra propia compasión y sabiduría. Abrimos los ojos, nos mantenemos unos minutos, sin enfocarnos en algo en particular, descansando la mente en este estado de lucidez y de presencia mental por un rato.
Muy bien. Abrimos los ojos. Podemos soltar un poco la postura. Si es que estábamos tomando una en particular. Podemos estirar las piernas también un poco. Y como dijimos al principio de la sesión, vamos a repasar, ¿verdad?, la postura, ¿cierto? Esta postura de 7 puntos que describimos en un comienzo, ¿verdad? Las piernas cruzadas, como aparece en la figura que están viendo ahí en la pantalla, ¿cierto? Idealmente la postura de piernas cruzadas, que es la posición de loto, donde el pie izquierdo descansa sobre el muslo derecho y el pie derecho descansa sobre el muslo izquierdo. Ahora, esa es una postura bastante especial y que requiere de una cierta capacidad y elongación que no todo el mundo tiene. ¿Okay? Entonces uno puede utilizar ciertas variantes de esa postura. Una de ellas es seguir manteniendo el pie izquierdo sobre el muslo derecho y llevar el pie derecho debajo del muslo izquierdo. Bien, esa es una. ¿Cierto? Y la otra variante es simplemente cruzar las piernas. ¿Ok? La idea es que cuando uno se sienta en el cojín, ¿cierto? Si es que se está sentando en uno para meditar, para sentarse a meditar, uno debe hacerlo sobre el borde, no sobre toda la superficie del cojín, sino que sobre el borde, como si uno estuviera a punto de caerse. ¿Ok? Ya eso hace que los isquiones se levanten un poco y las rodillas estén más abajo. Ahora, si sigue ocurriendo que las rodillas están todavía muy arriba, la recomendación es colocar otro cojín. ¿Ya? Eso va a depender obviamente de la disposición que ustedes tengan, ¿cierto? Se cuentan con cojines adicionales, ¿no? ¿Ok? Entonces ese es el primer punto de la postura de piernas cruzadas. Después dijimos espalda, ¿cierto? La espalda es mucho más importante de estos dos puntos, el punto más importante es la espalda. ¿Ok? La espalda debe estar recta, tal cual como uno la mira en la imagen. ¿Cierto? Uno podría imaginar que nos están tomando de la nuca, ¿cierto? Del cuello y ¿verdad? Nos están tirando hacia arriba, ¿cierto? Como una flecha. ¿Ok? Ahora, uno no debe prestar o ejercer demasiada presión, demasiado esfuerzo, ¿cierto? Queremos la espalda recta, pero sentirnos cómodos al mismo tiempo. Bien. Entonces uno debe buscar también comodidad en la postura, si no, durante todo el rato que uno esté practicando se va a volver, ¿cierto?, un martirio, y no queremos eso. Queremos sentirnos cómodos, ¿verdad? Y sentirnos contentos practicando. Bien. Después la postura de los brazos y de las manos, tal cual como ustedes la ven en la imagen, ¿cierto? Mano derecha sobre la palma izquierda. Ahí no se nota tanto, pero los pulgares están juntos, ¿cierto? Esa posición de las manos se lleva 2 dedos bajo el ombligo y uno debe presionar un poco, ¿cierto?, hacia el bajo vientre, hacia adentro, de manera que se sostenga, ¿cierto?, esa postura de las manos, esa posición de las manos ahí. Y los brazos están formando un arco, ¿verdad? Los hombros a su vez están relajados también, están rectos, no están tensos. Toda esa postura de los hombros y los brazos y las manos es lo que se conoce como la postura del buitre del Buda, ¿verdad? Hay que recordar que Buda pertenecía a un movimiento que mayoritariamente practicaba en los cementerios, ¿cierto? En lugares, en tierras de cremación que no son como los cementerios. No sé si la mayoría de ustedes está en Latinoamérica, pero por lo menos en muchos países, ¿verdad? Los cementerios son campos floridos, ¿verdad? Lugares bonitos que están bien arreglados, ¿cierto? Bien adornados, pero los cementerios en la India son campos de cremación donde la gente con plata crema, ¿verdad?, los cadáveres de sus muertos. Y en su defecto la gente que no tiene plata lanza los cadáveres al río, ¿verdad?, a los ríos. Generalmente estos cementerios están cerca de ríos también. Entonces ahí se juntan, ¿verdad?, muchos pájaros carroñeros. De hecho, en el Tíbet también se estila, ¿cierto?, arrojar
cadáveres, ¿verdad?, de seres humanos, ¿verdad?, para que se lo coman los pájaros. ¿Cierto? Un espectáculo que no, puede ser no muy bonito, ¿verdad?, para nosotros aquí en Occidente, pero bueno, ¿cierto? Estamos hablando de otra época, ¿cierto? Estamos hablando del movimiento de los yogis, ¿cierto?, de los echaramanas. Y estos echaramanas se juntaban en los cementerios a practicar meditación para poder confrontarse contra sus propios miedos, contra su propia mente. Entonces, de ahí muchas veces de esta observación que uno tiene, ¿cierto?, de la naturaleza, de la realidad, ¿verdad?, ¿cierto?, se extraen, ¿verdad?, estas nociones, estas ideas, estos ejemplos, ¿verdad?, que se incorporan muchas veces en la tradición de la práctica de la meditación, ¿cierto?, incluso también en las artes marciales, ¿verdad?, imitando los movimientos de algunos animales, por ejemplo. Entonces esta postura del Buda, ¿cierto?, con los brazos, ¿cierto?, y las manos en esa postura, en esa posición, es lo que llamamos la postura del buitre. Y después, ¿cierto?, los últimos 3 puntos, el mentón levemente recogido, la lengua tocando el paladar y la mirada hacia abajo. Los ojos no están cerrados, da la sensación de que los ojos estuvieran cerrados, pero están semiabiertos, mirando hacia abajo. ¿Ya? Ok, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a imitar esa postura. Vamos a adoptar la postura de meditación. Voy a detener la imagen, ¿ya? Espero que se puedan acordar de todo lo que explicamos. Y voy a poner el video, ¿ya? Espero que me puedan ver. Por alguna razón parece que el video no me está acompañando, lo cual sucede a ratos. A ver, déjenme ver si... Ahí sí. Espero que me puedan ver bien. Vamos a hacer lo siguiente. En la postura de meditación, ¿ya?, vamos a poner las manos en esta forma. Con el dedo pulgar vamos a presionar la base del dedo anular, ¿ok? Y vamos a cerrar el puño con el pulgar adentro. Esto es en lo que se conoce en algunas posturas del yoga y en algunas prácticas de meditación en el budismo como el puño vajra o vajra. ¿Bien? Y vamos a liberar el dedo índice y el meñique en ambas manos. ¿Bien? Y luego vamos a disponer, ¿cierto?, esta posición particular de las manos y de los puños sobre nuestras rodillas, ¿cierto? De modo que el puño izquierdo, ¿cierto?, está descansando sobre la rodilla izquierda y el puño derecho, obviamente, sobre la rodilla derecha. Los brazos están rectos, como una diagonal, hacia abajo, rectos. Y desde esta posición, partiendo por el lado de la derecha, vamos a rozar con el dedo índice desde la rodilla derecha, pasando y atravesando el muslo, y luego subiendo por el tronco. Y a la altura del pezón, con el antebrazo, vamos a golpear a la altura del riñón, como si estuviéramos pegándole a alguien un codazo hacia atrás, ¿no? La gente que practica artes marciales seguramente va a tener bien clara esta idea, ¿no? Y desde acá, igual que un golpe, ¿cierto?, de puño, como se hace en las artes marciales, uno roza con el antebrazo el tronco y estira. Espero que me puedan ver. Estira el brazo. Y luego llevamos los dos, ¿cierto?, los dedos, ¿verdad?, el índice y el meñique hacia uno. De este modo. Hacemos un giro por fuera. Y vamos a presionar la fosa nasal derecha. ¿Ok? Podemos en este caso cerrar los ojos y inhalar y exhalar 3 veces por la izquierda. Imaginando que por cada inhalación y exhalación el cuerpo se relaja, ¿cierto? Nuestra mente también se relaja.
Estamos abiertos completamente a la experiencia y relajándonos, disfrutando del ejercicio, sin tensarnos, sin preocuparnos si sale bien o no. Vamos a tener, ojalá, varias otras oportunidades para poderlo repetir. Y luego de que completamos 3 respiraciones por un lado, volvemos a golpear con el antebrazo, de la misma forma como lo hicimos anteriormente. El brazo se estira, el puño derecho vuelve a su posición original sobre la rodilla derecha. Y hacemos lo mismo por el lado de la izquierda ahora, con el dedo índice izquierdo. Rozamos rodilla, muslo, luego subimos por el tronco y con el antebrazo golpeamos a la altura del riñón, brazo se estira, ¿cierto? Índice y meñiques hacia uno, giro por fuera y ahora presionamos fosa nasal izquierda. Inhalamos y exhalamos 3 veces por la derecha. Y luego de la tercera respiración, golpeamos con el antebrazo nuevamente, el brazo se estira y el puño vuelve a su posición original sobre la rodilla izquierda. Y desde aquí vamos a hacer las últimas 3 respiraciones, inhalando con ambos puños, cerrándose al compás de la inhalación, ¿cierto? Y luego, al exhalar, las palmas se abren, también al mismo tiempo, ¿cierto? Sincronizadas con la exhalación. Y hacemos estos últimos ejercicios en total 3 veces. Inhalando con los puños cerrados, exhalando con las manos abiertas. Este tipo de ejercicios es lo que nosotros conocemos en la tradición del budismo vajrayana o budismo tántrico como pranayama, que también se estila, ¿cierto?, en los métodos del yoga. Le llamamos pranayama o en tibetano tsalung, ¿cierto? Práctica de canales y vientos, ¿no? Entonces, las prácticas de canales y vientos son bastante interesantes porque nos ayudan a coordinar nuestra energía, nos preparan para la meditación y mejoran nuestra salud. Muy parecido al estilo de las prácticas del Qigong o del Tai Chi, por ejemplo, ¿no? Voy a apagar un poquito el video. ¿Ok? Si no nos podemos acordar de toda esta coreografía que hicimos, al menos tratar de acordarnos de las últimas 3 respiraciones que hicimos. Porque de estas 3 surgen todas las demás series de ejercicios de Tsalung. Hay 13 series en este nivel de práctica, 13 series que no las vamos a ver por tiempo, obviamente. Pero esta primera que hicimos es una de las más importantes, ¿ok? Así que si no podemos acordarnos de todo el ejercicio completo, al menos las últimas 3, que son los ejercicios de respiración más básicos. Entonces, cuando estemos haciéndolo, ¿cierto? Imaginamos que nuestro cuerpo se relaja, ¿cierto? Nuestra mente se relaja, ¿cierto? El sujeto se relaja y el objeto, ¿cierto? Aquello a lo cual nos aferramos, ¿cierto? O aquello a lo cual sentimos aversión también se relaja. Bien. Otra cosa, cuando presionamos con el pulgar, ¿cierto?, la base del anular, ¿verdad?, al comienzo de este ejercicio, lo que estamos haciendo es básicamente tener control sobre 2 canales, el canal de la ira y el canal del deseo. ¿Ok? Por eso que también hacemos esto, ¿no? Porque en ese momento ambos canales, ¿cierto?, que dominan o estimulan, ¿cierto?, esas emociones negativas están bajo control. Así que esa también es la razón por la cual tomamos esta postura de las manos en particular, ¿ya? Después vamos a dar más adelante
algunas indicaciones adicionales. Así que ojalá, espero que hayan podido verlo bien. ¿Ya? Si tienen alguna duda, después las podemos aclarar offline o por correo. ¿Ya? Vamos a volver a tomar la postura de meditación. Y vamos a dedicar los últimos minutos que nos quedan para observar nuestra mente, ¿cierto? Ver cómo funciona, darnos cuenta qué pasa, ¿cierto? Darnos cuenta si estamos atentos o estamos distraídos. O sea que todo lo que nosotros podamos observar en este rato que vamos a practicar, ¿cierto? Va a ser conocimiento para nuestra práctica, experiencia. ¿Ya? Vamos entonces a tomar la postura de meditación, con los ojos abiertos o semiabiertos, mirando hacia abajo, la lengua tocando el paladar, el mentón recogido, la espalda recta, los brazos y las manos en la postura del buitre, mano derecha sobre la palma izquierda, los pulgares se tocan, piernas cruzadas. Vamos a enfocarnos utilizando el siguiente soporte para esta práctica. Respirando de manera normal, a nuestro propio ritmo. Vamos a imaginar que al momento de inhalar, esta inhalación equivale al sonido natural de la letra o de la sílaba bu. Y al momento de exhalar, la exhalación equivale al sonido natural de la sílaba do, ¿cierto? Ambos, ¿cierto? Son la palabra butó, que viene de la misma raíz que la palabra buta, que significa despierto o despertar, ¿no? Entonces queremos despertar nuestras mentes, despertar del sueño de la ignorancia y librarnos del sufrimiento. Entonces vamos a volver a recordar, ¿cierto? La instrucción. Al momento de inhalar, imaginamos que en la inhalación esto equivale al sonido de bu, y al momento de exhalar, la exhalación equivale al sonido de do. Así que vamos a practicar de este modo por unos 5 minutos.
Muy bien. Soltamos un momento la postura. Estiramos las piernas. Nos recuperamos un poco antes de continuar. Manteniendo siempre este aspecto de lucidez, ¿cierto? De presencia mental. Muy bien. Volvemos a tomar la postura. Vamos a adoptar la misma postura y vamos a enfocarnos en el mismo soporte. ¿Ok? La recitación del mantra Budó, ¿cierto? Uniendo recitación mental, ¿cierto? Con viento, prana, ¿verdad? Con la respiración. Esta es una de las prácticas que es muy común en la tradición del bosque, en la tradición Theravada del budismo. Así que estamos refrescando, estamos cultivando un aspecto de la tradición antigua del budismo, ahora en este momento. Entonces vamos a volver a enfocarnos, ¿cierto? Usando el mismo soporte, el momento de inhalar, la inhalación, ¿cierto? Equivale a la recitación mental de Bu. Y el exhalar, ¿cierto? Equivale a la recitación mental de Do. Vamos a meditar entonces de este modo los últimos minutos que quedan.
siempre manteniendo el foco claro, estable en el soporte. Inhalamos, retenemos un instante y luego exhalamos. Inhalamos nuevamente. Retenemos. Soltamos, exhalando. Última vez, volvemos a inhalar. Retenemos. Exhalamos. Y vamos a tratar de mantener un poco este último ritmo. Inhalando. Reteniendo. Y exhalando. Siempre manteniendo la atención en el foco del mantra Buto. Muy bien. Soltamos la postura. Estiramos las piernas. Descansamos. Nos podemos parar también para que la sangre vuelva a irrigarse. ¿Cierto? Siempre manteniendo
este aspecto de lucidez y de presencia que hemos estado cultivando todo este rato. Bueno, hemos llegado nuevamente, ¿cierto?, al final de la sesión del día de hoy. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer antes de dedicar el mérito por la práctica del día de hoy. ¿Hay preguntas? Ok. Bueno, antes de cerrar la actividad haciendo la dedicación del mérito, les aprovecho de avisar a la gente que se encuentra en Santiago de Chile que mañana nos vamos a juntar, como es habitual en nuestra sala de Torres de Tajamar, a las 4:30 de la tarde. Les voy a juntar el siguiente enlace para que se puedan registrar en la actividad de mañana, ¿ya? A las 4:30 de la tarde. ¿Ok? ¿Ya? Si tienen alguna duda, me pueden escribir por correo. Estoy viendo aquí una consulta de Mónica, que si acaso, ¿qué hacer si te duelen las piernas mientras meditas? Bueno, es algo que nos ocurre a todos. Es algo que nos ocurre a todos en general. Ya no eres la única persona que le pasa. Es básicamente por un tema de adecuación, de familiarización. Como estar sentados en esta postura no es una actividad que uno hace generalmente todo el tiempo, es normal que a uno le duelen las piernas. Así que para un practicante principiante se aconseja que el tiempo de sus sesiones de meditación no supere los 3 a 5 minutos. ¿Ya? De modo que tú puedes empezar a generar contentamiento en tu práctica, Mónica. ¿Ya? Si uno supera esa cantidad de tiempo, eventualmente va a lograr lo opuesto. Descontento por la práctica, aversión por la práctica, y no queremos eso, ¿no? Así que en un comienzo, mientras tú te familiarizas con la postura, con estar tanto rato sentada, hacer sesiones cortas de no más de 3 a 5 minutos. Si quieres, puedes hacer varias sesiones en un rato. Pero la idea es que entre esas sesiones tú puedas ir descansando, parándote, moviéndote un poco, caminando, de modo de recuperarte. ¿Ya? Macarena, sí, la actividad de mañana es presencial, en la sala de yoga de las Torres de Tajamar. ¿Ya? Así que si piensan participar, les recomiendo que se registren para tenerlos presentes en la lista. ¿Ok? No te corre el link, Saúl. Si gustas, me das tu correo por privado. Creo que debería tenerlo. Lo voy a buscar y te lo mando directamente a tu correo, ¿ya? Para que te puedas registrar en la actividad. La práctica en Undro de las 10:30 mañana no, Pablo. Por el día de mañana no. ¿Ya? Básicamente porque vamos a estar enfocados en otras actividades y porque el próximo fin de semana hay un retiro también, ¿no? Ok, chicos. No hay problema, no hay problema. Si por alguna razón no pueden estar presentes, nosotros igual vamos a transmitir por internet la actividad. Ya la vamos a dejar grabada igualmente. ¿Ya? Así que
para aquellos que no van a estar acá de manera presencial o para aquellos que nos quieren escuchar igual fuera de Chile, igual vamos a tener la posibilidad de, de transmitirla, ¿ya? Por internet. Ok, vamos a dedicar el mérito. Vamos a ir a la última página donde aparece, ¿cierto?, las plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas y la última en particular que dice plegaria de dedicación. Así que vamos a pensar en todo el mérito positivo, en todo el karma positivo que hemos generado por medio de escuchar, de reflexionar, de meditar, ¿cierto? Toda esa actividad virtuosa que hemos generado, ¿cierto? ¿Verdad? Nos permite acumular karma positivo, mérito. Ese karma positivo, ese mérito en realidad, se lo ofrecemos a los demás seres de modo de que ellos también pueden alcanzar la completa y perfecta budeidad. Entonces, con eso en mente, ¿cierto? Y para evitar que nuestra práctica se destruya debido a pensamientos conceptuales, recitamos todos juntos la plegaria de dedicación. Que la preciosa bodhicitta suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Shanshu Senchok Rinpoche, ma Shepanam Sheyurchik, Shepanyam Pamet Paryan Konegunto Pelwar Show. Muchas gracias a todos, a todas. Les agradezco la participación el día de hoy. Y nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Que tengan una buena noche, que descansen y que disfruten del fin de semana.